Estado Nacional. Casi 4 millones de personas ya recibieron el segundo retiro del 10%. Parece de la máxima responsabilidad instalar el debate de un tercer retiro. Tenemos que hacer las cosas respetando la Constitución y el Estado de Derecho. La primera reforma constitucional fue promulgada por el presidente de la República, entró en vigencia y se aplicó para autorizar el primer retiro del 10%. Lo que está en discusión acá es un modus operandi y, en definitiva, cuáles son los límites de los poderes del Estado. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. Este domingo en la noche es el último domingo que estamos aquí en el año y no el último de la temporada. Así que presentar al invitado de hoy tiene particular importancia para hacer balances en esta transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. De inmediato el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Gracias a ustedes por la invitación. Pero más allá de los balances nos interesa también la proyección, pues estamos en momentos así súper claves aparentemente, ¿no? ¿Cómo nos estamos preparando para, qué sé yo, enfrentar una eventual segunda ola fuerte que implique cierres de grandes ciudades con el efecto social y económico que sabemos que ya tuvo, que ha tenido en todas partes del mundo y que perfectamente nos puede tocar? ¿Cómo nos estamos preparando para ello? Bueno, la verdad es que nos hemos preparado durante todo el año. Esta pandemia ha sido un proceso de aprendizaje, no solo en Chile, en el mundo. Como gobierno hemos ido tomando todas las medidas. Hoy día enfrentamos un ciclo distinto, como tú dices, un riesgo de una segunda ola. Tenemos la vacuna, ¿no es cierto?, que abre una luz de esperanza para muchos chilenos. Y lo que hay que poner en el tapete, una vez más, creo yo, en el año 2021, es cómo balancear adecuadamente las restricciones sanitarias con el normal funcionamiento dentro de esta nueva normalidad, por cierto, de nuestra vida cotidiana, de nuestro trabajo, de los emprendimientos, de la economía, si tú quieres. Y muchas veces se ha puesto en el debate como si fueran dicotómicas o excluyentes la opción de proteger la salud y la opción de abrir la economía. La verdad es que lo que se trata es de combinar ambas dos, porque la verdad sea dicha, cuando estamos confinados, no solo tenemos efectos en la economía, en nuestros trabajos, nuestra capacidad de producir, también nuestra salud mental, la posibilidad de que nuestros niños vayan a la escuela, con todo el drama y el costo que eso tiene. Entonces acá creo que la palabra clave para poder unir estos dos conceptos que a veces se presentan como separados es bienestar. Uno tiene que pensar en el bienestar. El bienestar tiene una dimensión sanitaria evidente que hay que proteger, pero también tiene una dimensión de nuestra cotidianidad, nuestra forma de producir, nuestra vida normal, nuestros hijos al colegio, nuestros trabajos. Creo que ese balance se puede hacer, hemos ido aprendiendo cómo hacerlo, el mundo ha ido aprendiendo y creo que la vacuna también abre una luz de esperanza a ese respecto. Justamente de las vacunas le quería hablar, sacando cuentas y poniéndole números. Está planificado que tengamos 5,8 millones de personas vacunadas el primer trimestre. Los grupos de riesgo, fundamentalmente, en lo grueso. Si eso ocurre, tal cual está planificado, ¿le hace a usted sentido cerrar grandes ciudades con el costo social de empleo que ello implica, lo que usted acaba de decir? Considerando además que viene el verano, o estamos en el verano, donde hay muchas ciudades y pueblos de Chile que vive su economía de los meses de enero y febrero. Entonces, ¿vale la pena el sacrificio? ¿Cómo es ese trade-off? Teniendo ahí la vacuna contratada que está empezando a llegar. Bueno, lo primero que hay que entender es que la vacuna es un proceso, ¿no es cierto?, que supone una logística detrás que es bien compleja, que el gobierno se ha preparado. De hecho, como es de público conocimiento, este proceso empezó en mayo, los primeros contactos con los laboratorios. Creo que es muy importante reivindicar acá el liderazgo del presidente en esta materia. Me consta, como parte del comité político, que el presidente se le puso en la cabeza y siempre repetía: a fin de año va a haber una vacuna, va a haber una vacuna, va a haber una vacuna. Y como anécdota, te puedo contar que yo le mandaba pantallazos de los precios de las acciones en los laboratorios y le decía: mira, el mercado no piensa lo mismo. Y él se reía y me decía: el mercado se equivoca muchas veces. Entonces hay un tesón, un liderazgo que hoy día está rendiendo sus frutos, donde hay una logística, una preparación detrás, que es importante, pero es importante entender también que este es un proceso. O sea, no es como que tengamos la vacuna, uno aprieta un botón y están todos vacunados. No, esto es un proceso que va a requerir un esfuerzo grande. La aspiración, por cierto, los grupos de riesgo que estén vacunados el primer trimestre, y eso aliviana bastante la carga, porque al final del día
una cuestión es los contagios y la otra son las muertes, ¿no es cierto?, que es lo que uno quiere evitar. Y obviamente si los grupos de riesgo están más protegidos, se abre una luz de esperanza de que podamos funcionar. Ya, pues en ese contexto le pregunto si le hace sentido, por ejemplo, cerrar la región metropolitana, la región del Biobío, Valparaíso, que son las regiones más populosas, y con el efecto que va a tener el resto de Chile en la actividad económica, y le insisto, y en el turismo, que para muchos chilenos en enero y febrero se juegan el año completo, el año que viene completo. Hoy día no tenemos la vacuna en disposición masiva, por eso insisto que este es un proceso. Por lo tanto, si la pregunta es hoy día, obviamente que hay que tomar los resguardos. Y creo que acá, yo lo he dicho muchas veces, el llamado es a la responsabilidad de todas las personas. Acá no hay gobierno y no hay autoridad, no hay control que sea capaz de hacer, valga la redundancia, todo el control, si nosotros, los ciudadanos, no contribuimos. Y la verdad es que hemos visto muchas manifestaciones de no contribución, de personas que se saltan los permisos, de fiestas clandestinas, en fin, y todo esto va generando una propagación de la enfermedad con los costos que tiene en la salud de la población y en la actividad económica, en nuestra vida cotidiana, que es fundamental recuperar. Entonces, insisto, creo que acá el balance es fundamental entre proteger la salud, permitir, ¿no es cierto?, la mayor cotidianidad de nuestras vidas, porque al final eso tiene repercusiones directas en nuestra calidad de vida diaria, ¿no? Puede ser, usted me imagino que tienen en el escenario diseñado de qué pasaría si es que el 4 de enero la autoridad sanitaria nos hace retroceder, por ejemplo, las grandes ciudades, Biobío, en la metropolitana, los efectos o el escenario económico, ¿cómo podría ser? Por supuesto. Acá hay todo un engranaje, toda una coordinación entre las distintas carteras del gobierno, somos un equipo. En lo que a mí respecta como ministro de Hacienda, están los recursos comprometidos para las vacunas, están los recursos comprometidos para la salud, hay toda una coordinación naturalmente respecto al impacto económico, está el financiamiento para el ingreso familiar de emergencia, dinámico, del cual disponemos, ¿no es cierto?, a partir de la ley de presupuesto. Y por supuesto hay que combinar todos estos elementos y velar. Yo creo que es muy importante velar porque ojalá nuestra vida cotidiana, esa es la clave, sea lo más normal posible, pero sabemos que enfrentamos un periodo difícil, la pandemia no se ha terminado, los rebrotes en Europa están ahí, están haciendo estragos, por lo tanto tenemos que ser muy responsables y estar muy preparados como lo estamos haciendo en el gobierno. A propósito de balance, usted utiliza ese término, ese concepto. ¿Qué balance hace de lo que económicamente, en lo que a usted le concierne, se ha podido ejecutar? ¿Y qué cambios deberíamos esperar para el próximo año si mantenemos una situación de relativa crisis económica? A ver, nuestro escenario central es a todas luces que el año 2021 va a ser un año de recuperación, ¿ya? Y para esto, y para entender por qué, hay que tener a la vista dos elementos. En primer lugar, el año 2020 tuvo un retroceso económico de una magnitud enorme. Este es el principal retroceso económico desde la crisis del 82. Vamos a haber perdido 3 años en términos del tamaño de la torta que el país produce y 8 años en términos de ingreso per cápita ajustado por paridad de poder de compra. O sea, hay un retroceso grande, y eso es importante mencionarlo porque tenemos un desafío enorme para poder retomar esta senda de crecimiento que al final deriva en el bienestar de los chilenos y las chilenas. Esa es la condición de posibilidad para ese bienestar. Pero nuestro escenario central es de una recuperación importante. Pero lenta, dijo el Banco Central, más lenta. Nosotros estamos viendo un crecimiento de 5% el año próximo, contra una caída este año de 5,5%, el Banco Central estima 6%. Hay un efecto rebote importante porque tu base de comparación es más baja, ¿no? Pero también, y esto es importante decirlo, volviendo a la pregunta anterior, porque en esta pandemia todos hemos aprendido cómo funcionar más o menos. Nos hemos ido adaptando. La capacidad del ser humano, de los emprendedores, de las empresas para poder adaptarse a esta situación es enorme. Hay un aprendizaje de nosotros como gobierno, de los emprendedores, de la gente que trabaja, los medios de seguridad que se toman en las empresas, el teletrabajo, ¿no es cierto? Entonces, hay ahí también un factor más estructural que permite augurar una recuperación más de fondo. Y usted hizo una autocrítica bien sentida y dice, en los primeros meses de la pandemia pudimos haber llegado antes. ¿Le faltó conexión, conocimiento a ustedes de la realidad que vivían las familias chilenas como gobierno? Mire, lo que hay que decir acá, yo diría 2 cosas. Primero, yo quiero poner en el tapete, porque muchas veces se minimiza el tremendo esfuerzo que hemos hecho como país. Y no digo solo como gobierno, porque acá hemos impulsado una serie de medidas que no estaban en la planificación de nadie, que son inéditas, que hubo que inventarlas, construirlas sobre la marcha. Y eso no solo es decisión del gobierno quien impulsa esta iniciativa, sino que también del Congreso, a quien yo aprovecho de valorar, porque el Congreso ha trabajado como nunca este año.
Y eso quizás las personas no lo saben, ha aprobado los proyectos de ley y ahí hemos tenido mecanismos tan valiosos como la Ley de Protección del Empleo, que ha permitido salvar cientos de miles de empleos. Hemos tenido el ingreso familiar de emergencia, que hubo que ir perfeccionándolo en el camino de forma tal de llegar a más personas. Y claro, a uno como ministro... Y las familias han tenido el 10%, que ha sido una inyección de dinero para muchas familias. A uno como ministro, obviamente, cuando ve la realidad y ve el dolor, uno le duele, ¿no? Le duele y le gustaría llegar siempre con una mayor amplitud. Pero aquí déjeme decir una cosa. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy sustantivo y así lo han reconocido organismos internacionales e independientes. Sí. Chile es el país que más esfuerzo ha hecho en esta materia y es importante entenderlo así. Ahora, también nos hemos tenido que encontrar con dificultades de implementación que a veces quienes nos escuchan no conocen. O sea, cuando usted tiene que crear un mecanismo que se llama ingreso familiar de emergencia, que parte, ¿no es cierto?, con un universo de 3 millones de beneficiarios y finalmente lo termina llevando a más de 8 millones de beneficiarios, más de 4 de cada 10 chilenos, en ese proceso, ¿no es cierto?, hay toda una serie de barreras de la burocracia estatal, de cómo se hacen las cosas en la práctica que hay que franquear y que no son simplemente la voluntad y que aprieta un botón y salto de 3 a 8, ¿no? ¿Cuánto hay de burocracia propia de un Estado en cualquier parte del mundo y cuánto hay de excesivo conservadurismo del gobierno? De ya sea guardar para más adelante, que es plausible y es comprensible, pero también poner demasiadas condiciones, lo que en Chile entendemos como demasiadas letras chicas. Sí, pero para el 60% que tenga el tanto por ciento, que tengan tal cosa, que estén en tal registro. De repente la gente no sabía y había que hacer verdaderos formularios. Mire, y manual de cortapalos para saber qué Es una tenía. buena pregunta la que me permite explicarlo, porque cuando uno llega con un ingreso familiar de emergencia, más de 8 millones de chilenos, es decir, más de 4 de cada 10, quiere decir que usted no tiene un instrumento focalizado. De hecho, una de las cosas que hicimos como gobierno fue quitar la mayor cantidad de lomos de toro para que esto se desplegara y llegara a un universo lo más sustantivo posible. Pero con todo, hay gente que me pregunta, ¿y por qué el registro social de hogares? Bueno, por una razón súper sencilla. El registro social de hogares lo que me permite a mí, primero, es conocer a la persona. ¿Cuántos habitantes están bajo ese techo? Porque usted recuerda que este beneficio, este subsidio es por habitante del hogar. ¿Cuáles son sus ingresos si es que los tienen? De forma tal de complementar este ingreso hasta los 100.000 pesos que aprobamos en ese importante acuerdo del 14 de junio. Entonces usted requiere esta información y esta información, el punto es que primero el Estado la tiene muy desactualizada muchas veces, hay que actualizarla. Segundo, hay un contingente de personas que no eran beneficiarios, centros de la política social, que tienen que construir esa información. Y esa información se construye a través de los municipios que están operando a media máquina, en fin, ¿no? Entonces, esto es un proceso que toma tiempo y esta es una ventaja importante a propósito del ingreso familiar de emergencia que tenemos activado, ¿no es cierto?, para el año 2021, porque se construye sobre esta nómina de más de 8 millones de personas que ya tenemos. Para ya aquellos conocemos. Grupos de población que vayan a tener que ser confinados. Exactamente. Ministro, si ustedes no hubiesen llegado tarde, como usted mismo dijo, por todas las razones que ha dicho... Ojo, yo no digo que hayamos llegado tarde, digo... No llegaron a tiempo. Nos hubiera gustado llegar con mayor amplitud, porque el esfuerzo que se ha hecho, y quiero reforzarlo una vez más, ha sido importantísimo. O sea, en materia de transferencias monetarias, gasto fiscal en transferencias... ¿6.000 millones de dólares? Más de casi 7.000 millones. Estamos hablando de 1.000 millones de dólares al mes, en promedio. Y para poner un orden de magnitud, ponerlo en perspectiva, usted se recordará el año pasado, cuando aprobamos la mejora en el pilar solidario en materia de pensiones, fue celebrado como el mayor avance después de la creación del pilar solidario por la presidenta Bachelet. Eso costaba 1.000 millones al año. Entonces, para poner un orden de magnitud, 1.000 millones al mes es un esfuerzo enorme. Sin duda. ¿Ya? Sí, a lo mejor si se hubiese llegado a tiempo con las herramientas, si el Estado, el gobierno hubiese tenido las herramientas adecuadas, a lo mejor se hubiese evitado que agarrara vuelo un buen chileno el primer retiro del 10% y después el segundo. ¿Hacen alguna autocrítica? ¿Tienen algún grado de responsabilidad ustedes ahí? Yo creo que eso es confundir las cosas y voy a dar 2 razones de por qué. En primer lugar, porque cuando uno despliega instrumentos, uno tiene que evaluar, bueno, ¿cuánto han caído los ingresos a las familias? Y hablemos en promedio, con todos los problemas que tienen los promedios. Pero para que usted tenga una primera idea, este año el ingreso total del país va a haber retrocedido en torno a los 14.000 millones de dólares. Cuando usted después hace un doble clic y dice, bueno, ¿cuánto cayeron los ingresos laborales de la familia? Estamos hablando de 6.000, 7.000 millones de dólares. Compárelo con el esfuerzo que ha hecho el Estado en esa materia, los 6.000, 7.000 que yo le decía, y que llegaremos a la conclusión de que está compensando esa caída. Ahora, ¿quiere esto decir que lo compensó armónicamente o perfectamente? Eso nunca es posible, nunca es posible. Pero entonces esa es una primera parte de la ecuación. La segunda es que
El primer retiro del 10% significaron 18.000 millones de dólares. Un segundo retiro, bueno, estamos viendo, está en un proceso, pero podría llegar a generar lo mismo. Y la verdad es que si a mí me dicen que el Estado tenía que poner casi 40.000 millones de dólares, yo le digo, dígame un Estado en el mundo que haya hecho eso, en transferencias directas, 40.000 millones de dólares no existe. Y para ponerlo en perspectiva, 40.000 millones de dólares es casi 3 veces el presupuesto anual completo se confunde de educación. en lo cuantitativo, porque no era posible poner 40.000 millones de dólares. Yo le preguntaba si usted cree que si las familias se hubiesen sentido que llegaran a tiempo con las ayudas del Estado, del fisco, hubiese agarrado el vuelo que agarró el que decía, ¿saben qué? Yo voy a mis ahorros previsionales para ponerlos, para suplementar los ingresos. ¿O usted cree que tiene que ver con que, en general, la gente siempre va a optar por plata fresca ahora, más allá de donde venga, y porque los seres humanos nos cuesta Yo creo que una mezcla de cosas, pero en nuestra naturaleza humana hay una preferencia por el consumo presente. Eso lo descubrió Adam Smith, David Hume hace más de 2 siglos, y se ha probado, cierto, en muchas investigaciones, ¿no? Pero calza con la realidad, ¿sí? Con una mano en el corazón. Si a mí me dicen, oye, usted prefiere tener X plata en la mano o tenerla, no sé, en 40 años más cuando jubile, probablemente la mayoría de las personas preferían tenerla hoy día. Y esa es la razón última por la cual en todos los sistemas del mundo, sean de ahorro individual o de reparto, el ahorro para la pensión o la contribución para la pensión es obligatoria, no es voluntaria. Ministro, respecto de los retiros de la AFP, me gustaría ver cómo lee usted el fallo del Tribunal Constitucional de esta semana y si cree que va a servir como un freno o que asegura que no va a haber un tercer retiro de un 10% de las AFP. Lo veo como algo tremendamente relevante, lo he dicho muchas veces. Nos tocó impulsar y estar muy activos en este camino, porque acá el tema de fondo no era oponerse a un retiro. Acá el tema de fondo era oponerse a un modo operandi, una cierta forma de legislar que en nuestra visión era inconstitucional, y así lo refrendó el tribunal. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo acá es, por un lado, hacer reformas transitorias a la Constitución que no conversan armónicamente con el cuerpo permanente de la Constitución, y por esa vía invadir facultades privativas del presidente de la República, hoy día el presidente Piñera, ayer la presidenta Bachelet, mañana quien quiera sea presidente, en 3 temas clave: seguridad social, impuestos, porque recordemos que el proyecto de reforma constitucional eximía de impuestos a todas las personas que hicieran su retiro, y también en materia de gasto público, porque todos estos retiros tienen gasto público. Entonces, el tema de fondo acá es que en una democracia sana, vigorosa, quienes creemos profundamente en la democracia, es consustancial la separación de poderes, que cada uno tenga su ámbito, pero no que uno empiece a invadir el otro, porque cuando eso ocurre, cuando uno invade las competencias del otro, tenemos un problema institucional y afecta la sanidad, la salud de nuestra democracia. Creo que eso al final es lo que está en juego. Hoy día Harald Beyer, en una entrevista en el diario El Mercurio, me parece, decía algo, hacía mención a la prudencia fiscal, a la inversión en prudencia fiscal que ha hecho Chile para atrás, en varios gobiernos. Y gracias a eso, Chile ha podido tener la situación que tiene y poner la plata que usted dice que el fisco ha puesto, qué sé yo. Pero también dice que podría ser más agresivo, usa ese término, en las ayudas que puede hacer el fisco. ¿Usted cree que de aquí en adelante, y también habla de transferencias directas, ¿usted cree que debiera cambiar esa forma en que el Estado va a ayudar a las personas? ¿Cree que es un antes y un después de esta pandemia? Mire, yo creo que hay 2 cosas. Hay una cosa que tiene que ver con el corto plazo, que como hablábamos al principio, ha habido todo un aprendizaje y hoy día hay una maquinaria más rodada en el propio Estado para poder llegar con mayor celeridad y calibrando mejor a propósito del ingreso familiar de emergencia cuando sea necesario. O sea, ahí claramente hay un tema y un aprendizaje importante. Pero el segundo es una cuestión más de largo plazo, más de fondo, que es la que a mí me interesa. Porque, a ver, nosotros tenemos hoy día un Estado, una política social que gira mucho a través de programas sociales. A mí me tocó en la ley de presupuesto mostrar y evaluar los 687 programas que tenemos desplegados. Varios de esos programas son enanos, o sea, la verdad es que la plata se la come la pura administración del programa. Y creo que tiene mucho sentido revisar esos programas y transformarlos en transferencias directas a las personas. Beyer hablaba de un archipiélago de programas, pero por supuesto, muchos. Hay un archipiélago de programas y olvídese lo que cuesta poder evaluarlo y no estar sujeto a la crítica. Nosotros lo hicimos este año y olvídense cómo nos llevaron las críticas, que queremos desmantelar los programas, que afloran los grupos de interés de aquí y de allá, que hay que proteger el empleo público, que está bien, hay que protegerlo per se, pero no al alero de un programa que se muestra que no es funcional, no es eficiente, que no llega a las personas. Creo que el norte del Estado tiene que estar, primero, en entender que el Estado está al servicio de los ciudadanos
y que esa plata que tiene el Estado no es del Estado, la ponen los propios chilenos, las chilenas con mucho sacrificio, con su impuesto. Uno es un mero administrador y tiene que asegurar que esa plata se gaste bien y que llegue a las personas. Por eso que la lógica de transferencias directas yo simpatizo mucho. Y hay un segundo elemento. Hoy día tenemos un tremendo problema de informalidad, que yo creo que es uno de los grandes temas país de los cuales tenemos que hacernos cargo. Informalidad del empleo. Nosotros hemos venido repitiendo... ¿Qué porcentaje está en Chile? Hay países de Latinoamérica que se llega al 70%. 30%, depende de la métrica, probablemente esta pandemia suba. Nosotros venimos repitiendo este problema desde que partió la pandemia, porque uno, como ministro de Hacienda, le toca verlo con mucha nitidez. La precariedad que significa la informalidad. Informalidad es sinónimo de precariedad, es no saber dónde está la persona, cuáles son sus necesidades, y es una persona que está ajena de la seguridad social, a propósito, por ejemplo, del tema de pensiones. Entonces, acá hay que hacer un tremendo esfuerzo en formalizar, y lo que nos damos cuenta es que el Estado contribuye poco a esto. ¿Por qué? Porque nuestra política social está anclada en un paradigma del tipo, mire, si usted pertenece al 30, 40, 50% más vulnerable, tiene tal o cual beneficio, pero usted se pasó un peso de su umbral, porque tuvo un ingreso formal, y lo pierde todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces lo que hemos escuchado, que dicen, mire, cotíceme por el mínimo porque si no pierde este subsidio. Eso está mal. Eso está estructuralmente mal. Debería ser al revés. El Estado debiera fomentar la formalidad. Los subsidios, las transferencias deberían ser contingentes a la formalidad. Y hay una vieja idea que yo simpatizo mucho, que es lo que los economistas llamamos un impuesto negativo al ingreso, que es básicamente asegurar un piso de ingreso para todas las personas y que esta medida que las personas vayan aumentando, vayan generando ingresos formales, no pierdan esas transferencias, vaya decreciendo hasta un cierto punto en que las personas terminan pagando impuestos en términos netos. Creo que esa es una vía mucho más atractiva, una visión de futuro, que además se hace cargo de una serie de incertidumbres a propósito del cambio tecnológico que viene y que además, y con esto termino, contribuye fuertemente a disminuir la desigualdad. Mire, hemos tenido un debate sobre desigualdad por años. Chile ha ido mejorando en materia de desigualdad de ingresos. Para un ritmo... ¿Ya? Pero yo le voy a dar un dato. Mire, cuando uno agarra la desigualdad de mercado, es decir, antes que pase el Estado, digámoslo así, cómo se distribuyen los ingresos por el mercado, la desigualdad de ingresos de Chile no es distinta ni la de Alemania ni la de Finlandia. Dato sorprendente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que después del Estado en esos países, a través de los impuestos y de las transferencias directas, ellos bajan muchísimo la desigualdad, nosotros la bajamos poco. Pero ¿qué nos dice la evidencia? Nos dice que 4 puntos de reducción en el índice de Gini, en la reducción de la desigualdad, 1 viene del sistema tributario progresivo, es importante, sí, pero 3 de esos 4 vienen de las transferencias directas. Es decir, ir en esa dirección me parece que es un camino posible, necesario, eficiente, justo, y además va a disminuir la desigualdad en nuestro país. Por ahí irán entonces las propuestas de las futuras candidaturas de los siguientes gobiernos, cómo el Estado se moderniza y cómo atiende de una manera segura y eficiente a su población. Ministro Ignacio Briones, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Matías. Esté muy bien, buenas noches. Bueno, y a propósito de propuestas, crece el abanico de precandidatos presidenciales en la oposición. Por ejemplo, en la Democracia Cristiana, Jimena Rincón y Alberto Undurraga inscribieron ya las candidaturas de la primaria Demócrata Cristiana. Los radicales proclamaron a su presidente, Carlos Maldonado, hasta donde yo sé, el único por ahora. En el PS le solicitaron a Álvaro Elizalde, también está Paula Narváez, algunos que le piden que participe. Y en el PPD también ya acordaron fecha. Mire lo que viene. Menos de un año quedan para las elecciones presidenciales y en la oposición ya son más de 10 las cartas que se perfilan desde los distintos partidos. En la DC ya se preparan para una primaria el próximo 17 de enero entre la senadora Jimena Rincón y el exministro Alberto Undurraga. Ambos inscribieron sus candidaturas este miércoles. Nosotros nos vamos a jugar por la unidad, por un camino unitario que nos lleve a un candidato único. Y vamos a dar la pelea en la calle y vamos a conquistar los votos de la ciudadanía. Queremos hacer una invitación no solo a los demócratas cristianos, sino que a los miles de independientes de Chile que quieren cambios y transformaciones significativas. 3 posibles presidenciales tiene el PPD, que el 31 de enero también en una primaria abierta decidirá entre Heraldo Muñoz, el exdiputado Jorge Tarud y el exministro Francisco Vidal. Esto es como un campeonato mundial de fútbol. Yo en mi caso estoy en los octavos de final. Por lo menos nuestra propuesta se construye en Chile un Estado social de derechos. No se trata de una competencia de personalidades o de simpatías. No, se trata de imaginar el Chile futuro más digno, más justo que queremos. Yo invito a todo el mundo independiente
a participar en esta elección y que juntos levantemos Chile. El Partido Radical no se quedó atrás y el Consejo General proclamó este martes a su timonel Carlos Maldonado. Daremos esta pelea democráticamente, lealmente, para decirle a Chile que aquí hay un camino de verdadera socialdemocracia. Más incierto es el panorama en el PS. Un grupo de parlamentarios le solicitó a Álvaro Elizalde que asuma la candidatura del partido. Otro nombre es el de José Miguel Insulza, que ha vuelto a decir disponible. La escasa figuración de estos nombres en las encuestas contrasta con el rápido posicionamiento en los últimos meses de la diputada Pamela Giles, quien es apoyada por el Partido Humanista. Todos los que se quieran presentar, no puede haber nadie vetado. Y yo les gano a todos. Otro que también figura hace rato en las encuestas es el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien de sellarse las conversaciones entre el Partido Comunista y el Frente Amplio podría competir en una primaria con Beatriz Sánchez. En el mismo bloque, el Movimiento UNIR promueve la candidatura del diputado Marcelo Díaz. Yo espero que ese mecanismo sea una primaria amplia, abierta y ciudadana. Pero creo que tan importante como eso es ponernos a trabajar en un programa de gobierno transformador. Respecto a las otras decisiones, vendrán en su momento y serán los primeros en este caso, porque no hay ninguna compañera periodista acá, los primeros en saber. Varios candidatos que protagonizan la carrera presidencial en la oposición, que podría tener su punto culmine en la primaria legal del 4 de julio. Eso si es que ninguno de ellos decide llegar directo a las elecciones presidenciales de noviembre. Y a propósito de candidatos, tenemos aquí a 3. No son todos necesariamente porque todavía no se vence el plazo en el PPD para inscribir candidatura. Francisco Vidal, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Heraldo Muñoz, muchas gracias por estar aquí, buenas noches. Gracias, Matías. Jorge Tarud también, muy buenas noches. Buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Yo quiero preguntarle a Jorge Tarud respecto de ellos dos que están en la directiva. Usted es presidente y usted está en la directiva. ¿Es una condición sine qua non, cree usted, Jorge, para participar en una primaria del PPD? Estar o renunciar a la directiva del partido y ser un independiente dentro del partido? Mira, no, yo no le pido la renuncia a nadie, es un asunto de fuero interno, pero sí te voy a dar un ejemplo. A mí me tocó presidir el partido cuando Víctor Barrueto fue designado intendente por la presidenta Bachelet. Y me tocó una confrontación muy fuerte entre dos listas por la presidencia del partido. Y yo mantuve una posición absolutamente neutral, es decir, le di garantía a todos. Consecuencia, bueno, cada cual verá, digamos, qué es lo que tiene que hacer. ¿No le parece? No, yo había valorado que Pancho, digamos, había congelado, pero parece que, bueno, después... Sí, echó para atrás esa posición. Pero mira, yo no voy a hacer un caso de esto. Ya, ¿no le parece yo creo que, no, a mí me parece que lo importante, digamos, en esta situación es primero valorar que el Partido por la Democracia por primera vez se abrió a la ciudadanía. Va a ser primarias abiertas. Lo que yo solicité el 2017 y el partido no quiso. Heraldo, algunos dicen que usted debiera dar un paso al costado, al menos por mientras, para que le dé garantías a todos por igual y no quien dirige el partido sea candidato. ¿Qué le responde usted a esa crítica? Yo le respondería que a la gente no le interesa para nada lo que sucede al interior de los partidos. Si es que alguien permanece o no permanece en una precandidatura presidencial. Yo creo que a la gente le interesan las ideas. La gente no está ni ahí con los partidos, ni con los presidentes de partido. De hecho, es una desventaja estar como presidente de partido y menos aún le interesa esta discusión interna. Yo creo que a la gente le interesa saber qué es lo que se propone, cuál es el sueño de país, cuáles son las propuestas, cómo pretenden cambiar Chile para que sea más justo, más digno. Yo creo que eso es lo que le interesa a la gente. Vamos a entrar en ese tema, pero para lo formal, y a Francisco que reculó en esa idea de congelar su participación en la directiva. ¿Por qué lo hace? Mira, muy simple. Mi decisión generó una tensión y yo soy un obsesivo de la unidad en todos los planos. Y me llamaron 3 expresidentes, que yo los respeto mucho, Guido Girardi, Carola Toá y Sergio Vitar, y me pidieron que reconsiderara en función de la unidad partidaria, de evitar toda tensión, porque hay que recordar que esta es una primaria ciudadana, pero el que gane de nosotros 3 requiere, la noche en que uno de los 3 gane, el apoyo irrestricto de los 2 que perdieron. No solo de uno, sino que de sus equipos. Y eso está garantizado de parte de los 3, ¿no? Del que el que gane los otros 2... Bueno, evidente. O sea, en un partido por la democracia es evidente que quien gane tiene el respaldo de los demás y reconoce. Ahora, aquí el punto es cómo hacemos, y yo valoro que haya cambiado de opinión Francisco.
porque lo que tenemos por delante es el desafío de la unidad. Resulta que hoy día mismo tuvimos una reunión para ver la lista de las y los constituyentes para la Convención Constitucional. Eso es fundamental, llegar a la unidad. Esto no es cualquier elección. Podemos competir con nuestros partidos en concejales, en alcaldes o alcaldesas, en gobernadores, pero estamos definiendo nada menos que la lista de quienes van a redactar la Constitución, que puede estar durante 40 años, y por eso que necesitamos la mayor unidad. Y nos tenemos que quedar hasta el momento de la inscripción de estas personas que van a ir a escribir la nueva Constitución y asegurarnos que haya la mayor unidad. ¿Por qué? Pues si vamos en distintas listas, la derecha va a tener una sobrerepresentación si es que va unida. Generalmente se ordenan cuando hay una elección. Nosotros estamos bastante desordenados y yo por lo menos voy a hacer todos los esfuerzos en mi capacidad de presidente para que lleguemos a una lista unitaria. ¿Unida hasta dónde, Jorge Tarús, usted está dispuesto? A la derecha está claro, hasta los que son oposición hoy. Hacia la izquierda, ¿hasta dónde usted está dispuesto? Mira, nosotros y los partidos políticos tenemos que aprender la lección. Es decir, la gente quiere participar. Se terminaron, ¿no es cierto?, los programas donde se reunían 8 o 10 eruditos y lo tiraban hacia abajo. Este es el programa que le vamos a poner al país. Yo te recuerdo que incluso un presidente de un importante partido dijo que no había visto el programa de la presidenta Bachelet. Ignacio no, hay que ir a la base. Sobre el materia de educación. Hay que ir a la base. Hay que hacer lo que, por lo menos yo he hecho siempre, conversar con las juntas de vecinos, con los adultos mayores, con las temporeras, e incluir a la gente, escucharlos primero y no lanzar solamente, mire, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Hay que tener un tiempo para hacer un programa de gobierno factible, realizable, creíble. Porque la verdad es que dentro de los programas, por favor, la gente ya perdió la confianza total. Cuando un candidato nos dice que va a terminar con la fiesta de la delincuencia, y la delincuencia está en un carnaval hoy en día, cuando nos dice que van a mejorar los empleos, van a tener mejores empleos, antes del estallido social ya estaba bajando los empleos. Francisco Vidal, entonces no hay credibilidad, Matías. ¿Qué tiene Francisco Vidal por sobre sus adversarios hoy? Los que pueden aparecer otros en el PPD. Se habla de Lagos Weber, de Felipe Arboe, pero mientras ellos no lo digan, son estos los tres. ¿Qué tiene usted que debiera ser que un militante PPD o para no militante, el ciudadano, cree que usted debe ser el candidato de la oposición? Yo creo que los tres militamos en el mismo partido y en consecuencia nos embarcamos en una cosmovisión similar. Puede ser que haya énfasis. ¿Cuáles son los suyos? Básicamente, mira, mi objetivo estratégico es que el PPD tenga un candidato que sale de la primaria, que compita en una segunda primaria de la convergencia socialista con radicales y socialistas, que a su vez compita en la unidad constituyente y siga cascando para adelante. ¿Para qué? El objetivo nuestro, y mío en particular, es lo que decía Heraldo. Lo principal que está en juego en la Convención Constituyente es la unidad de la oposición completa en la Convención Constituyente es clave. ¿Para qué? Para crear un Estado social de derecho. Por lo demás, yo pienso que el próximo gobierno, si es de las fuerzas progresistas, la tarea que tiene es materializar el Estado social de derecho. Y finalmente te digo lo siguiente, Matías. Fíjate que te traje un trabajo que hizo Chile 21, que se llama Mínimos Comunes, para que nos detengamos en que lo que nos falta es decisión política. Porque estos mínimos comunes fue una entrevista a todos los presidentes de la oposición, entre ellos Heraldo. Está Teller, está el Frente Amplio, está Acción Humanista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por delante? Mínimos comunes, también disenso. Sin duda. Pero si tú tienes mínimos comunes, dime, ¿cuál es el sentido de ir divididos a la Convención Constituyente? Heraldo Muñoz, ¿cuáles son los énfasis los cuales dijo Francisco? ¿O hay diferencias muy profundas, lo cual debiera ser usted el candidato y el ganador de esta primaria? Bueno, a ver, ¿qué puedo decir? Yo estoy acostumbrado a trabajar con equipos. Lo mío no es una aventura personal. Lo que espero es ser acompañados por muchos como lo estoy siendo ahora, con muchos independientes, con mucha gente de nuestro partido, y tener la capacidad de escuchar. Siempre he sido una persona que trabaja escuchando a la gente, las distintas alternativas, leyendo mucho, reflexionando sobre las alternativas de desafíos difíciles y escuchando, por ejemplo,
a la señora Raquel Aguilera, que es presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Venus, en San Pedro de la Paz. Y esas son las personas que a mí me inspiran, porque ella me ha dicho, bueno, queremos que usted sea candidato presidencial para que las cosas mejoren, para que mejoren para la clase media baja, para los más vulnerables. Y como yo sé de eso, porque sé cómo es no llegar a fin de mes, y yo creo que ese es por lo menos lo que a mí me motiva para ser candidato, es tratar de representar a la clase media baja, a los sectores más vulnerables, a todo el país, pero de manera preferencial a quienes lo pasan mal, especialmente en estos momentos donde se ha combinado la pandemia con las demandas sociales justificadas. Eso es lo que a mí me mueve y creo que en términos de énfasis, bueno, yo he sido bien consistente en mi vida. Siempre he sido una persona de izquierda socialdemócrata. Y por eso me la estoy jugando ahora para que, juntos con otros, creemos un espacio de izquierda socialdemócrata. Socialdemócrata de verdad, no como es el amigo de Pancho, digamos, que se declara socialdemócrata de última hora. Jorge Tarú, ¿usted se siente aludido cuando dice Heraldo Muñoz, lo mío no es una aventura personal? ¿Se siente aludido? Absolutamente, no. Absolutamente Porque, no. mira, a ver, tú preguntaste de diferencia. ¿Y con cuál de estos dos énfasis se siente usted más cercano? Tenemos en común que fundamos, por lo menos yo soy fundador del Partido por la Democracia, y es el único partido en el cual he militado en mi vida. Es decir, yo renuncié a un cargo designado, yo era embajador en China, para someterme a la voluntad popular, ¿ya? Esa quizás es una de las diferencias con mis dos colegas, porque ellos no se han sometido a la voluntad popular. Fueron ministros, subsecretarios, cargos de alto poder. Yo me sometí siempre a lo que dice la gente. Por lo tanto, por eso que valoro estas primarias, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a un estado de bienestar, evidentemente que es nuestro objetivo común, pero también hay que decir lo siguiente, sin crecimiento, eso no es posible. Tenemos que echar a andar el país, tenemos que crecer, ¿no es cierto? Hay 2 millones de personas que quedaron desempleadas, ¿no es cierto? Tenemos hoy día 1,5 millones de gente que vive en la pobreza y 300.000 chilenos y chilenas en la extrema pobreza. Porque eso es una suerte de crítica. Es un desafío mayor, Martín. Sin duda, qué duda cabe, que crecer es un desafío mayor. Pero hay una suerte de crítica para ellos dos respecto de que si tienen valor por eso. No, en absoluto, no es una crítica, digamos, es una trayectoria diferente. ¿Ya? ¿Y usted cree que ellos dos no tienen, Francisco Vidal, el valor del crecimiento es fundamental pero para adelante? Por supuesto, tenemos eso en común. Aquí no hay ninguna diferencia en ese sentido. Yo digo, hemos tenido diferentes trayectorias. Yo me he sometido siempre a la voluntad pero respecto popular. del crecimiento, porque mucha gente dice, a la izquierda, hoy hay un tipo de izquierda que no le importa el crecimiento, solo repartir. Caricatura. ¿Usted se está refiriendo a eso? ¿Que a ellos no les interesa el crecimiento? No. A ver, se toman ejemplos como Suecia, como Nueva Zelanda, etcétera. Pero esos países están andando, están caminando, hay inversión, ¿no es cierto? Hay trabajo. Y sin generar, digamos, beneficios, sin generar recursos, bueno, es como cualquier familia. Si yo me pongo a gastar en algún momento se queda sin plata. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Jorge Tarú? Como concepto central sí, pero la experiencia que tenemos acumulada en los últimos 30 años es que Chile creció 5 veces, por 5. Disminuimos la pobreza en un 60%. Sin embargo, nos estalló en la cara el 18 de octubre. Porque no supimos, yo estuve 8 años en la moneda, así que asumo toda la responsabilidad. No supimos enfrentar la sombra que fue la desigualdad. Entonces lo que viene para adelante, sin duda, es una condición sine qua non del crecimiento, pero es un crecimiento que hay que distribuirlo, porque la característica de la sociedad chilena es que el chanchito está mal pelado. Heraldo Muñoz, usted, respecto a lo que dice Francisco Vidal, de que las sombras de lo que hicimos, ¿usted cómo toma esa crítica que le hacen a su sector de que no se sienten orgullosos de la obra de la concertación? Pese a que las cifras macro indican que son los mejores años de la historia de Chile, probablemente. Bueno, las sombras son mucho más que simplemente la desigualdad, la corrupción, por decir una de ellas. ¿Y las sombras son más que las luces? Muchas más sombras, pero el punto es que estos fueron los 30 años de desafío al poder económico, al poder cultural, al poder social de la élite, de la derecha. Y los frutos están allí. Y yo me siento muy orgulloso de lo que hicimos durante ese periodo. Pero también hago un mea culpa
de las cosas que no se hicieron. También las circunstancias cambiaron. Pero, por favor, desde la ley de filiación, pasando por la ley de divorcio, el plan Auge, el seguro cesantía, el pilar solidario, que significa que 1 millón, particularmente mujeres, tengan por primera vez por lo menos una pensión básica solidaria, la gratuidad en la educación superior. Entonces, aquí no hay nada que excusarse respecto al pasado. Algún sector de la izquierda sí siente vergüenza. Sí decir que hubo temor, que no se hicieron los cambios con la profundidad que debieron haberse hecho. Pero mira, el pasado no se puede cambiar. El futuro sí. ¿Y cómo va a convivir y por eso que ponemos la visión en el futuro. Pero en esa y unidad, yo estoy Heraldo, de acuerdo, necesitamos un Estado social y democrático de derecho, porque así está establecido en la Constitución alemana y la española, no solo social y democrático de derecho. ¿Para qué? Para tener un estado de bienestar con cambios estructurales fundamentales en materia de salud pública, de calidad, de educación, de pensiones, de descentralización, pero además, y seamos bien claros, tiene que ser sobre la base de un plan de justicia tributaria. Es decir, que paguen más los que tienen más, con incentivos a los tributos que sean progresivos y no regresivos como actualmente, y con crecimiento económico, por cierto. ¿Cómo se va a viajar a futuro en un viaje de unidad con gente de la izquierda que no se siente orgullosa por lo que hicieron los gobiernos de concertación? Bueno, más bien quieren enterrar buena parte de esa algunos herencia. creen que todo empezó con ellos. ¿Cómo? Algunos creen que todo empezó con ellos. Pero usted va a tener que viajar con ellos si logran la unidad. ¿Cómo van a convivir ustedes con esa izquierda? Matías, por eso que es muy importante que nosotros construyamos un programa factible y realizable conforme a la realidad que Chile está viviendo hoy en el mundo. O sea, con la pandemia que hemos tenido, con las demandas sociales legítimas, ¿no es cierto?, que debemos abocarnos. Entonces, de ese programa común, con nuestros partidos afines, evidentemente que todos los que asuman ese programa como una realidad son bienvenidos. Pero si evidentemente no están de acuerdo y están por una lógica de confrontación, bueno, que ellos respondan ante la historia. ¿Por ¿cierto? afines usted entiende, por ejemplo, el Frente Amplio y el Partido Comunista hoy día, o no los siente afines, usando sus propios términos? Mire, el Partido Comunista... Y el Frente Amplio, que son aparentemente aliados naturales hoy día. El Partido Comunista, ¿no es cierto?, estuvo en el gobierno de la presidenta Bachelet, tuvieron 2 ministros, ¿no es cierto?, pero ellos tuvieron conforme a un programa de la presidenta Bachelet y lo cumplieron. Hoy día están en otra postura, ¿no es cierto?, y yo estoy seguro que ellos van a llevar un candidato presidencial sí o sí, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, la fuerza de centro-izquierda de la socialdemocracia, tenemos que prepararnos para competir con ideas claras. ¿Usted piensa una primaria con ellos incluso hasta el final, una segunda vuelta? Sí, lo que sucede es que si tú... A ver, yo creo que es fundamental la unidad de toda la oposición. Y sobre todo llegando hacia los finales. Pero yo recojo 2 experiencias que es bueno recordar. Las 2 veces que ha ganado la derecha, las 2 veces el presidente Piñera, por favor recuerden las candidaturas nuestras. La primera vez fuimos 3 candidatos. Arrate, Frey, Meo. Sumen lo que sacamos en primera vuelta, 55%. Piñera en primera vuelta, 45%. Perdimos un mes después. Por favor, Matías, acuérdate de la última. 6 candidatos de la oposición. Sacamos el 56% de los votos. Nos aplastó el presidente Piñera en segunda vuelta un mes después. ¿Cómo avanzar a esa unidad? Podemos discutir académicamente el pasado. Y ahí tenemos diferencias, sin duda. Pero yo creo que hay un gran conjunto de acuerdos sobre el futuro. No hay nadie en la oposición que se oponga a un Estado social de derecho para garantizar mínimos. Oiga, esta primaria, la política se ha vuelto una cosa que es como, me recuerda al fútbol de barrio, que cada uno se lleva la polera para la casa para lavarla. Usted que es buen futbolista, Heraldo. Se lleva la polera del club y la trae lavada. ¿Que ustedes 3 van a tener que financiar las primarias? Sí. 7 millones de pesos cada uno, porque vale en torno a 21 o 22 millones de pesos. Bueno, yo no los tengo, en todo caso. ¿Qué van a hacer? Pero antes de eso, ¿cómo van a financiar me gustaría sí, subrayar algo que es bien importante. Yo creo que se puede competir con el resto de la izquierda, pero se puede competir en las elecciones de concejales, en las elecciones de alcaldes, en las elecciones de gobernadores, porque resulta que en la elección para los constituyentes, para las personas que van a ir a redactar la Constitución, no hay segunda vuelta, a diferencia de gobernadores regionales.
Y por eso que es tan importante la unidad. Pero yo creo que es perfectamente factible no tener que buscar toda la más amplia unidad en materia de concejales, Pero en la Constitucional sí. Y que haya competencia. Pero sí, en el caso, a mí me parece fundamental la unidad, porque es una elección distinta, es histórica, nunca ha existido en los 210 años de historia del país. Entonces, yo quiero subrayar eso porque estamos ante una oportunidad histórica y cada partido tiene que asumir su responsabilidad. Sé que no vamos a ir a una lista unitaria para la Convención Constitucional. ¿Te doy un dato sobre lo que sí, dice y un dato y un último para los tres. ¿Sí? Un dato. Creo que la Católica del Paraíso proyectó la última elección de diputados, que es la misma, y puso 2 escenarios sobre los votos obtenidos. No es una encuesta. Sí, no es encuesta. Por favor, fíjese. Si vamos en más de 2 listas, nosotros obtenemos 77 constituyentes y la derecha en una lista 78. Buenas noches, el Estado Social de Derecho. Si vamos en una lista, sacamos 99 constituyentes y la derecha 56. Dime qué es más conveniente para la ciudadanía. Bueno, a ver, mira, no me queda tiempo, disculpe. Sí. Yo le quiero preguntar, ¿los 7 millones de pesos, usted los tiene? ¿Los va a pagar? ¿Sí? No, estoy en una mezcla de crédito y vaca. ¿Y cuando sea vaca va a ser transparente quién le puso la plata? Obvio. ¿Heraldo usted? Yo no lo tengo, no sé dónde lo vamos a sacar, pero eso abre, yo creo que una reflexión que debiéramos hacer con el CERVEL, con el Congreso. ¿Qué pasa con las elecciones primarias convencionales? Heraldo, ¿de dónde va a sacar los 7 millones de pesos usted? No sé dónde lo voy a sacar. Hasta ahora no tengo la respuesta. ¿Y si le ponen plata privada? Pero quizás tenga que hacer un 10% del retiro de mi fondo de pensiones, digamos. Porque recordemos que dura un año. Máximo entonces 4. Voy a tener que recurrir a lo que sea y ahorros. ¿Va a pasar con el 10%? ¿Va a pagar su primero? Yo creo que más con ahorros. Pero... Matías, ¿Y usted, Jorge, de dónde era razonable que el partido le pidiera a los candidatos a senadores una donación de 300.000 pesos, a los candidatos a diputados 200.000 pesos. Eso era normal. Pero eso no va a ser. Pero la verdad es que yo creo que la directiva tiene que revisar esta situación, Matías, porque el mensaje que se le envía a todos nuestros militantes en el país, que son gente que gana entre 400.000 pesos a 1 millón de pesos, que si quieren ser candidatos tienen que llegar con el cheque en la mano, a mí me parece un muy mal mensaje. Ya, ¿pero usted los tiene? Yo voy a pedir un crédito para aquello. Evidentemente que si el partido continúa en esta política, claro, voy a pedir un crédito. Tenemos que pero me parece que debe revisarse. Oye, si hay más candidatos, los 22 millones se reparten en más. Estamos esperando a Arboy y Lagos B para achicar la caja. Pues, claro, eso podría ser Francisco Vidal, Heraldo Muñoz. Pensando que los senadores van a ponerse. Jorge Tarud, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias. Hacemos una pausa y seguimos en Estado Nacional. Espérenos. Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y mucho más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Y le presento de inmediato a nuestros contertulios. Patricio Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Alicia Walker, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Constanza Hug, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, y Matías. Rafael Berguán también, muchísimas Hola gracias. a todos. Absolutamente desbocado o ya fuera del partido en la carrera presidencial, ¿no? Partamos por uno de los sectores. Vimos hoy día, hace muy poco rato, la encuesta CADEM indica que si hay una primaria de la derecha, una de las personas que tiene ventajas, o al menos está primera en empate con Evelyn Matei, es Sebastián Sichel, que es independiente, que venía de la oposición, que tuvo un tránsito muy rápido. Hoy tiene una posición, según esta encuesta, de privilegio y de altas expectativas. Rafael Berguán, es tu sector. El oficialismo. No es mi sector, tú dices como el sector que tú representas. Como este lado de la mesa. Hágase cargo. No fabriques un meme que no quiero pasar. No, pero ¿qué te parece a ti la carrera? ¿Cómo se vislumbra? Salieron ministros del gabinete. Sí. En fin, ¿cómo vislumbras tú esa carrera? Sí, hay contradicciones, ¿no? Porque, bueno, no sé si tengo derecho a revelar lo que estaba diciendo Pato hace un rato atrás, pero hay varios que miran, no puedo hacerlo, bueno que lo diga él después entonces. Exacto. Pero efectivamente las cifras que aparecen hoy en una de las encuestas, la CADEM, ¿no? Llaman la atención porque si yo hubiese tenido que hacer una apuesta hace un par de semanas atrás, en ese momento, con esa información, probablemente habría predicho que Joaquín Lavín era un candidato que estaba muy bien posicionado. En la encuesta de día en la mañana no solo aparece
empatado, ni siquiera aparece en segundo lugar, aparece en tercer lugar, y a una distancia en varios de los atributos que parecen importantes cuando uno mira la historia de encuestas y luego la elección, que son relevantes. Entonces, una primera aproximación es decir, esta cuestión todavía la verdad que no sabemos mucho, pero lo que yo sí diría que me parece interesante, más que tratar de hacer predicciones, porque recuerden que yo soy el economista y los economistas no somos buenos para las predicciones. Yo más que hacer una predicción sí diría que lo interesante en este momento, en comparación con la historia de las últimas 3 décadas chilenas, es que hay una derecha en la que hay varios candidatos que desde hace un rato y con distintas métricas aparecen como competitivos, que ese grupo de candidatos es bastante heterogéneo en varias dimensiones y que al mismo tiempo, a pesar de ser más heterogéneo que los que uno típicamente vio en las décadas pasadas, pareciera que están motivados o organizados en torno a un relato y un discurso, y esto parece contradictorio, insisto, que junta más que el que tuvieron en los años anteriores. Entonces uno ve en la izquierda, por otro lado, más desorden que el que típicamente había visto, ve en la derecha más orden que el que muchas veces se vio, tal vez porque no es lo mismo ser oposición que ser oficialismo, puede ser eso. Pero a mí me sorprende que estemos parados en este momento, y termino con esto, en este momento del partido, con un gobierno que tiene tan bajo apoyo. Ese no fui yo. Se cayó un separador. No fin de año, ese todo no fui yo. Rafael, lo vamos a repetir. Pero yo me voy a mover hacia acá para no generar... Yo también me voy a mover. Me sorprende que estemos a esta altura del partido, en un momento con un gobierno que, por muchas razones, tiene muy bajo apoyo, con muchos candidatos de la derecha muy distintos entre sí y que al mismo tiempo pareciera que, no la persona particular, pero sí el oficialismo tiene alta probabilidad de tener un candidato de continuidad en 2 años más. Elisa, te pido ser más tranquila que Rafa para que no votes el separador y no fui yo. no pase nada. Elisa, ¿tú qué piensas respecto de esta carrera presidencial que ya partió? Yo pienso que la carrera presidencial está dando cuenta de un perfil transversal. Pareciera que la próxima elección presidencial es el momento de los alcaldes, que no es necesariamente una figura política que había estado bien representada para una carrera presidencial, pero la presencia de alcaldes es transversal en todas las primarias o conversaciones que se está viendo y que tiene mucho sentido también con el proceso constituyente. O sea, desde el estallido social, cómo se dio conducción a un proceso político que tuviera conexión con el territorio, con la calle. Esa es la voz de los alcaldes. Y bueno, desde mi sector, por ejemplo, con Alberto Undurraga, también estaría representada esa voz de los alcaldes. Pero yo creo que es interesante conectar también en otro sentido la elección presidencial con el proceso constituyente, porque quien salga elegido va a tener el desafío de implementar el proceso constituyente. Entonces, ¿qué sería lo razonable? Tener un presidente que, por ejemplo, haya votado a prueba. O sea, es raro tener que salga elegido un presidente que no haya tenido sintonía con la importancia histórica de este momento. Y yo también diría, bueno, ¿qué sería lo razonable? Tener un presidente que sea transversal. Yo diría que desde el centro pueda construir un mundo que pueda conversar con la derecha y conversar con la izquierda, porque el proceso constituyente mismo es transversal. El 80% del plebiscito del 25 de octubre no generó polarización, sino que sacó una voz mayoritaria que dijo, bueno, vamos todos juntos. Y yo creo que es el centro el que justamente puede generar esa transversalidad. La curiosidad, perdón, Pato, la curiosidad que el candidato que hoy aparece perfilado en esta última encuesta es ex militante de tu partido y es bastante de centro, Sebastián Sichel. ¿Te llama la atención de algo de eso? Pero es candidato por este otro lado de la mesa ahora. Sí, bueno, a mí me llama la atención que a Sebastián Sichel lo presenten como un candidato independiente, porque yo lo conocí como demócrata cristiano, después vi que transitó y que fue militante de Ciudadanos, que ahora ha sido parte de este gobierno. Entonces yo no creo que sea realmente una figura independiente, sino que tal vez una figura que no necesariamente hace trabajos colectivos. Yo creo que si hay algo importante en este proceso, justamente en el marco más del proceso constituyente, es afiatar el sentido colectivo de la política. Y ahí me generan dudas. ¿A ti qué te pasa con este personaje que emerge? Se le han hecho crítica. Andrés Velasco, que trabajaba con él, le hizo justamente esa crítica de que barre más para o lleva agua a su propio molino. Tú lo ves un tipo trabajando colectivamente. ¿Cómo lo ves, Pato? No sé, lo vi como una carta sacada debajo de la manga de un grupo que habría que investigar, habría que ponerle nombres y apellidos, porque como que de repente apareció Sichel, y apareció Sichel, yo creo en parte movido por cierto grupo de Renovación Nacional para objetar a Desbordes. Apareció Sichel de pronto también como
como un nombre de una cierta oligarquía, palabra pasada de moda, pero en fin, como que busca a alguien fuera de su círculo que parece resultarle coherente en estas ficciones, no sé, pues medias inventadas, en fin. Me pareció rarísima la encuesta CADEM. Rara digo porque más allá de que pudiera ganar las primarias, cosa que anda tú a saber, acaba de aparecer y salía punteando en la encuesta. No sé, la encontré rara. No confiaría del todo, digamos, en ese diagnóstico. Pero viendo el panorama más en general, creo que la derecha tiene candidatos más coherentes que la izquierda. O sea, parecen más representativos de tendencias que hay ahí adentro, que uno más o menos las puede pesquisar. Y dicho sea de paso, es interesante una cosa a propósito de lo que decía Elisa, fueron todos por el apruebo. El único candidato que habría dando vuelta por el rechazo vendría del Partido Republicano. No sabemos de Evelyn Matei. No sabemos de Evelyn Matei. Evelyn Matei tiene Nunca lo dijo ella. Un interrogante. Y lo otro que me llama la atención es que habiendo un espacio político que ha crecido, que se llama algo así como la centroizquierda, después de la división del Frente Amplio, del atrincheramiento un poco de una parte de la izquierda hacia el PC, hay un mundo más moderado que ha crecido, pero no tiene líder. Y la proliferación de nombres no responde a otra cosa sino que a la falta de nombre. Porque cuando hay nombres claros hay pocos nombres. Cuando no hay nombres claros hay muchísimos nombres. Y no sé si al mundo que participa de eso le resulte verdaderamente interesante o coherente o relampagueante alguno de los nombres que ahí están habiendo. Más bien tengo la impresión que resultan algo insípidos. O sea, no del todo existiendo, con esto con mucho respeto con las capacidades que varios de ellos puedan tener, pero no aparece tampoco representando la frescura de lo que significa crear un ciclo siguiente. Eso yo creo que cuesta mucho verlo todavía. ¿Y en la derecha existe alguien que relampagueante, que traiga frescura? Porque son nombres que están en la política. Bueno, Sichel es más nuevo en la política. Pero pero si tú te fijas, representan de alguna manera, carismas, están como más o menos puestos, ubicados. Sí. Lo que pasa es que los puntos, perdona, Constanza, son más que antes. Sí, voy a tratar de ser menos apasionada como Rafa para no votar de nuevo. Oye, yo insisto que yo no toqué eso. Rafa, pero a ver, yo quizás quiero hacer un punto un poco distinto, pero voy a llegar a la pregunta original, que tiene que ver con las prioridades. Algo conversábamos también el fin de semana pasado respecto de que los propios candidatos presidenciales, sobre todo de la centro-derecha, que en el caso de Desbordes y en el caso de Sichel salieron del gobierno, del Banco Estado, le ponen prioridad al proceso constituyente y a la Convención Constitucional, ¿no? Esa es la prioridad, esa es la discusión. Ahí está la batalla electoral siguiente en conjunto con las municipales, en conjunto con los gobernadores regionales, los cores, los alcaldes, etcétera. Por lo tanto, me parece que cualquier adelanto, cualquier proyección respecto al mecanismo, si va a haber, por ejemplo, primarias dentro de los partidos para llevar un candidato único a las primarias o tener una primaria abierta donde compitan todos, yo creo que eso es algo que recién se va a resolver a partir del 11 de abril. Entonces las encuestas que se pueden plantear ahora me parece que dentro de todo han sido medianamente consistentes con lo que se ha venido instalando en el último tiempo, que es que al menos, lo decía Pato, lo decía Rafa, que en la centro derecha en general hay harto liderazgo que se ha mantenido en las encuestas como liderazgo potente. Y en general en la izquierda, para no decir centro-izquierda, son dos prácticamente, que es Daniel Jadwe y Pamela Giles, lo cual demuestra, y yo no lo veo desde un punto de vista positivo, lo complejo en términos del desfonde de ideas que puede haber en la centro-izquierda, que está mucho más silenciada, que está mucho más callada, que está mucho más o menos falta de idea y que ha utilizado más bien una posición muy obstruccionista respecto del gobierno como una técnica política. Y eso, por lo menos, a mí me parece que es preocupante en términos de los distintos proyectos políticos que se le puedan prestar, se le pueden ofrecer, ¿cierto?, a la ciudadanía. Ahora, de ahí al tema de que si Sichel, si Joaquín Lavín, si Evelyn Matei se están empatados o no. ¿Da lo mismo? Yo creo que a estas alturas no importa mucho. Ahora, hay un tema con respecto a Sichel, y sin ánimo de defenderlo ni nada, porque yo de verdad creo y estoy convencida, y así también lo han planteado los candidatos presidenciales, la prioridad es el 11 de abril. Esa es la prioridad. Y los candidatos presidenciales están siendo útiles para esos efectos, ¿no? Ellos están diciendo, mira, esta es la prioridad, nosotros vamos a trabajar para eso. Pero en el caso
caso de Sichel no es que sea simplemente un aparecido, por eso digo, sin ánimo de defenderlo, pero él se fue del gobierno siendo el ministro mejor evaluado, el que mejor comunicaba en su momento. Entonces también tiene, digamos, no fue como que haya sido inventado. Se fue del gobierno siendo el ministro mejor evaluado y en general tuvo harto apoyo de distintos partidos de Chile Vamos. Y en ese sentido a mí me parece de que esos liderazgos comulgan con un ideario más o menos común. Y que si son liderazgos que están bien aspectados, bueno, que compitan todos después de los abril. Desfonde de ideas, dijo Constanza en su sector. Ahí tú yo creo que hay un desfonde total de ideas en la centroizquierda, eso creo que es verdad. Pero creo que en la derecha no es demasiado mejor. Lo que pasa es que tiene el poder para unificar. El poder en ese sentido reúne bastante bien. Y creo que la ausencia de ideas no es porque de pronto la gente se puso tonta, es porque estamos en un cambio epocal muy grande, digamos. Y en ese cambio lleno de nuevos ingredientes, con la caída, digamos, de los grandes modelos del siglo XX, se produce efectivamente un vacío que no se resuelve en 2 minutos. Y entender que no se resuelve en 2 minutos y que se tiene que trabajar en lo sucesivo, creo que es uno de los grandes retos, además de cómo ver el proceso constituyente. Porque el proceso constituyente no va a terminar con un proyecto de país en el que todos los chilenos se reúnen detrás de un mismo camino. Debiera terminar más bien en un dibujo de cancha en el cual puedan nacer muchos partidos futuros. Más que encauzar, digamos, en un camino fijo, creo que más bien va a ser otro su reto. Y lo otro que creo que demuestra esa falta de ideas por todos lados es que todos dialogan con el PC, porque el PC tiene ideas clarísimas, bastante viejas, bastante anquilosadas, pero muy claras. Viene repitiendo, digamos, una cantinela bien conocida que se ha experimentado y cada cual puede sacar su evaluación. Pero sí, es consistente. Y si todos le hablan al PC todo el rato es porque les falta algo respecto de sí mismo de lo cual hablan. ¿Ustedes le hablan al PC también? No, yo creo que todos tratan de sacar una voz propia. Ahora, en política siempre hay que hablar con todos y yo creo que hay que tener apertura. Pero quiero hacer un punto de lo que decía Constanza. Yo no creo que la oposición haya sido obstruccionista en este proceso y quería dejarlo claro. Yo creo que el gobierno, cuando asumió este periodo presidencial, no leyó bien el escenario político, no entendió que tenía minoría en el Congreso Nacional y entró con una actitud de soberbia que no se condice con el rol que tenía que cumplir para dirigir este gobierno. Entonces no quiero dejar pasar por alto. O sea, de 11 proyectos de ley de seguridad no han sacado ninguno. Si eso no es obstruccionismo, yo no sé qué es obstruccionismo, ¿no? De 11 proyectos de seguridad no han sacado ninguno adelante y no los ponen en tabla, aludiendo a parlamentarismos de facto, retroexcavadora, sacrilegio a la Constitución. Bueno, no los ponen en tabla, teniendo 50 urgencias, 40 urgencias, 30 Pero por urgencias. otra parte, Constancia, Si tú sabes también, a propósito de la falta de ideas o de las confusiones de ideas de todos los lados, que también en la derecha votan de manera diferente. No, pero es que lo que pasa, me estoy haciendo cargo del punto de lo que decía Elisa, porque yo no lo estoy diciendo con poca responsabilidad, al revés. Sí. O sea, yo no sé, porque uno puede estar en desacuerdo con los proyectos, en desacuerdo con la manera en que uno los redacta, ¿cierto? Y por eso también existe la oposición y el oficialismo. Pero uno los pone en tabla, los discute, presenta indicaciones y los somete a votación. Uno puede aprobar o rechazar, pero que ni siquiera los pongan en tabla. Si eso no es obstruccionismo, yo no sé qué es. Pero es interesante, creo que es compleja la forma en que se ha llevado la labor legislativa y, por ejemplo, ver proyectos como el de pensiones, que hace un año ni siquiera tienes una indicación, que es una materia exclusiva en la Presidencia de la República, da cuenta que el tema es realmente complejo y yo creo que retratar el pero por eso, no, por eso, o sea, que hagan el trabajo, que se sientan en la mesa, pero retratar la labor legislativa como un obstruccionismo. No, doy un ejemplo, te podría dar miles de ejemplos más. O sea, es un ejemplo, pero... Sí, en todo caso, a mí, perdón, no creo que tampoco esta proliferación de candidatos, o sea, tuvimos recién a 3 candidatos del PPD conversando en el mismo panel, de un solo partido, de los muchos que hay. Yo creo que, bueno, uno es hijo de su tiempo. O sea, por un lado estamos en un contexto en el cual no hay ningún partido político, no hay ninguna institución política, no hay ninguna persona que pertenezca a una institución política que hoy día tenga un apoyo claro, obvio, suficientemente alto como para que ordene la cosa, y eso abre la puerta como para que muchos se sientan... Los que más andan por el 7%. Bueno, o sea, no voto, no contesto, es por lejos el senador. O sea, si tú tienes 30, 40, todos se alinean en torno a la o el que va liderando. Cuando nadie tiene 2 dígitos, se abre el espacio como para que muchos se sientan y muchas se sientan con derecho a participar. Primer comentario. Y segundo comentario, además somos hijos o hijas de nuestro tiempo en la siguiente dimensión. O sea, el 2015 hubo una reforma al régimen electoral que, claro,
a los que somos economistas y nos preocupa el largo plazo, la estabilidad es importante, la proporcionalidad genera ruido, desordena la cosa y cuesta llegar a acuerdos. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales una persona como Pamela Giles no tiene gran posibilidad de terminar siendo presidenta. La otra, que Jadwe no la tiene por ser del Partido Comunista y hace un par de semanas atrás nomás ratificar que su proyecto está basado en el marxismo-leninismo ortodoxo, digamos. Así que, pero quiero decir que esa mayor proporcionalidad que genera ruido en el largo plazo en términos de estabilidad, al mismo tiempo genera representatividad. Y el país no es el país homogéneo de hace algún tiempo atrás, según nos hacían creer, sino que es un país más heterogéneo. Al menos han aparecido esas heterogeneidades, se han hecho verdad. Bueno, los mismos y eso candidatos, se representa a través de más candidatos. Los mismos candidatos presidenciales que entrevistaste antes justamente valoraban el hecho de poder tener esta conversación abierta y era que la primera vez desde el PPD que existía esta primaria. Entonces también bienvenida a la discusión y bienvenida a la valoración de los procesos y ver ahí cómo se van organizando las fuerzas políticas. Ahora, perdón, no, que también yo creo que hay otra cosa por ver. Una es si va a aparecer alguna sorpresa en el camino. O sea, en los tiempos que estamos, así móviles como son, a lo mejor todavía no están todos los nombres y de pronto aparece un nombre que cuaja de otro modo. ¿Se te ocurre alguno? ¿Tienes alguno en orbital? No. Y lo otro es que, varios. Y lo otro es que efectivamente en este tiempo también de cambio, una cosa que uno podría empezar a pensar es si en el proceso constituyente no se producen más cruces de los que uno se imagina también, ¿eh? O sea, que este afán de cada bloque de tener algo así como el porcentaje suficiente o para imponerse o para bloquear, resulta que en su interior suceden cosas un poco más misteriosas. Especialmente porque los partidos varios van a llevar harto independientes o van a aparecer independientes. Respecto a eso? Quiero, los pocos minutos que nos quedan, quiero ponerlos en un tema que ha sido el de la semana y el que viene, que son las vacunas, que llegaron esta semana. Llegaron 10.000, que no serán muchas, pero es el inicio de un proceso. Si se aprueba pronto, aparentemente la de Sinovac, que es la que viene de China, podrían llegar para enero 4 millones de vacunas en enero, 3 millones en febrero, 3 millones en marzo, con lo cual estaría vacunado, qué sé yo, el grueso, no sé cuánto sería ese grueso, pero un grueso serán 80, 70, 85, del grupo de riesgo. ¿Cómo evalúan ustedes la gestión del presidente y del gobierno en cuanto a la vacuna? Porque ya se habló sobre los respiradores, ya se habló sobre hospitales, ya se ha hablado sobre, qué sé yo, confinamientos o no. Sobre las vacunas, ¿cómo ves tú lo que ha hecho este gobierno? Matías, sin duda alguna ha sido una buena gestión. Yo creo que las buenas noticias son bienvenidas. Hay muchas observaciones y críticas que se le puede hacer a este gobierno, pero esta sí efectivamente es una buena gestión y hay que valorarla. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que es importante el relato que se construye en base a las vacunas, porque no basta tenerlas, tenemos que usarlas, tenemos que distribuirlas en la población y también nos han dicho que el efecto de las vacunas se va a ver a mediados del segundo semestre, o sea, tampoco va a ser un efecto inmediato. Y ahí la gran pregunta que creo que hay que hacerle al gobierno es cómo va a construir un relato de credibilidad en torno a la vacuna, porque creo que es lo peor que podría pasar en relación a esta materia, es que se transforme en una pugna política, en un yo apruebo al presidente Piñera o no apruebo al presidente Piñera según si destaco las vacunas o si accedo a las mismas. Entonces, creo que junto con valorar lo que hizo el gobierno, también hay que sugerir la llamada de la prudencia para que efectivamente la población acceda, para que efectivamente se pongan las vacunas y genere el efecto esperado que queremos todos, que es cuidarnos. Constanza, ¿cómo ves tú la gestión que se ha hecho con los datos expuestos? Sí, yo creo que un poco lo que decía Elisa, yo creo que hay muchas cosas o quizás atributos o parte del carácter que tiene el presidente que hay veces que se le critica bastante, pero si quizás de las cosas positivas de su obsesión a veces por respecto a ciertos temas, yo creo que el tema de la vacuna es parte un poco de esa obsesión que partió en mayo con los acuerdos, con armar un equipo de trabajo para que se empezaran a negociar los contratos, los distintos acuerdos en materia internacional para poner a Chile como el primer país latinoamericano que recibe vacuna y que además empieza a vacunar a la población en circunstancias de que al menos por lo que entendía hoy día un estudio de la Universidad Johns Hopkins, cerca de un cuarto de la población mundial recién se va a vacunar el 2022. O sea, a nosotros nos va bien con los acuerdos y con las vacunas que vamos a recibir, con las aprobaciones que se debieran recibir. Nosotros en junio del 2021 debiéramos tener vacunado al 70-80% que se requiere para que se produzca el efecto. ¿Tienes temor, como dice Elisa, a cómo se va a llevar eso a terreno? ¿Cómo va a ser el acceso? ¿Cómo va a ser en general la bajada? O sea, a mí no me parece que sea para sentir
sentir temor, porque precisamente la pega que se está haciendo hoy día es una pega comunicacional con las 10.000 dosis que se recibieron ahora y con las 10.000 dosis que se van a recibir un par de semanas más, que es la segunda dosis finalmente de quienes se vacunaron ahora. Me parece que la lógica de lo que se está haciendo en este periodo es precisamente tratar de dar tranquilidad respecto a la seguridad de esas vacunas y también la importancia de tener que vacunarse. Entonces, yo por lo que menos creo que el nivel de gestión que se ha mostrado acá ha sido superlativo en términos del gobierno. Incluso hay países de Europa que no van a recibir la vacuna antes que Chile, y me parece que eso es una muy buena, es una tremenda gestión que debiera tener un reconocimiento transversal y evitar, digamos... Rafa, a ti, y la pregunta, ¿todos se vacunarían los que están aquí o algunos que todavía no? ¿Todos se vacunarían? Absolutamente. ¿Sí? O sea, Rafa, en 2 segundos. Solo hay que uno, en vez de plantear dudas desde la ignorancia y el fanatismo, lo que hay que hacer es aplaudir las maravillas de la ciencia, que es capaz cuando la gente se pone de acuerdo y cuando el Estado y el mercado trabajan en conjunto de generar en unos pocos días algo que puede terminar salvando una generación completa, ¿no? O sea, yo quiero hacer un comentario a propósito de esto, porque... Entendiendo todos que este ha sido un año horrible y son más las 10 de la noche y si puedo usar un chilenismo. Usted se hace responsable. Bueno, ha sido un año de mierda, ha sido un año de mierda en el mundo, para tantos, y que tanta gente, ahora viene el verano, o sea, hay gente que el año completo depende de lo que pasa en los próximos 2 meses, en términos económicos. Y sabemos que, o sea, este problema no es que esté quedando atrás. Las cosas, los estudios académicos muestran que en las crisis financieras, y esta es una crisis mucho más profunda y perjudicial que eso, los efectos no económicos, los efectos en salud mental se ven 2 generaciones después. Eso está absolutamente registrado por la literatura académica. O sea, esto va a tener impactos que nosotros simplemente no podemos sospechar en mucha gente por mucho tiempo. Dicho eso, entonces, y aquí tratando de ser algo neutral y leyendo la prensa internacional, en estos momentos empiezan a aparecer algunos de esas razones por las cuales globalmente a Chile lo miran con cierto respeto institucional, más allá de todas nuestras fragilidades, de todos nuestros problemas y de todas las falsedades que nos habíamos comprado. Porque ahí están las razones de verdad para que estemos viviendo lo que estamos viviendo desde octubre del año antepasado o pasado. Pero dicho eso, sí hay objetivamente hablando en el contexto de la realidad mundial elementos institucionales que muestran a Chile, en comparación con países similares en términos de desarrollo, mucho mejor preparados siempre. Y este es un resultado de eso. Logística, capacidad de comprar, de diseñar, de planificar, etcétera, mucho mejor que otros países que tienen incluso más capacidad de ingreso que nosotros. Pato, ¿cómo lo ves tú? Por lo que uno sabe, hasta acá solo hay que reconocer que se supone que se está haciendo una buena gestión con las vacunas. Pero yo le recordaría a Piñera, porque se le olvidan cosas, que, y ahí tomo un poco lo que decía Elisa, que no viene más la prudencia o aprender de los errores del pasado. Mira, Piñera, el gobierno, cuando esto estaba empezando, festejó bien rápido y dijo que estábamos mejor que Italia y que estábamos más preparados que otros. Muy poco tiempo antes había ya dicho que éramos un oasis en medio de América Latina. Yo creo que la cosa va bien, pero lo veo al mismo tiempo conviviendo con una figuración que no entiendo qué cálculo hace para tenerla, o a lo mejor lo entiendo y me parece poco aconsejable. O sea, lo veo como saliendo mucho de nuevo al tapete, seguramente producto de que tuvo una encuesta de un 7%, exponiéndose mucho en una gestión que inicialmente se ve bien, pero que falta. O sea, todavía recién estamos efectivamente en la llegada de 20.000 vacunas. Se supone que está prometido y estamos más avanzados que otras varias partes en América Latina, pero estamos en 20.000 vacunas. O sea, yo sería un poco cauteloso porque los porrazos no calculados han sido fuertes en los últimos años. Hacemos una pausa, nos separamos. Espérenos aquí en Estado Nacional. Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar, conoce más en talana.com. Quiero despedir a mis contertulios de esta noche en este último programa del 2020, lo que no termina la temporada. El otro domingo vamos a estar y vamos a seguir, pero ya va a ser 2021.
Patricio Fernández, muy buenas noches y gracias por haber venido. Muchas gracias. Elisa Walker, lo mismo, gracias. por fin Feliz se año a habla. ustedes y a ustedes también. Gracias, Matías. Muchas Rafa gracias. y Vicepresidente del Constanza. sindicato, presidente del sindicato acá. Qué año más largo, ¿ah? ¿Qué año más largo? Pato y Constanza son los Partió en octubre presidentes y del vicepresidentes del 2019. sindicato de Oye. los panelistas, porque alegan mucho porque tienen poco tiempo para hablar. Dígame usted. Matías, qué Elisa. año más duro y qué duro terminar con 2 femicidios este año también. Yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa. No solo es pandemia, no es solo vacunas, la violencia contra la mujer. Este año se gatilló el infinito y también es una crisis nacional. Gracias, Elisa. A ustedes también. Muy buenas noches, que tengan muy feliz año y a cuidarse porque eso depende mucho de lo que venga de aquí en adelante. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.